Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo servidor NAS del fabricante QNAP. En concreto, tenemos con nosotros el QNAP TS262, un servidor NAS orientado específicamente a entorno doméstico y también a pequeñas oficinas. Tal y como podéis ver, las principales características de este servidor NAS es que incorpora un procesador Intel Celeron N4505 que es de doble núcleo y a una velocidad de 2 GHz, aunque puede funcionar hasta 2,9 GHz en modo turbo. Incorpora 4 GB de memoria RAM. De manera oficial no es ampliable esta memoria RAM. Sin embargo, en su interior encontraremos dos ranuras que, por tanto, nos permitiría instalar hasta 16 GB de memoria RAM, que es lo máximo que soporta el procesador. Pero insistimos que no es de manera oficial. Otras características de este NAS es que incorpora dos bahías para alojar discos duros en su interior de 3,5 pulgadas, aunque también tenemos la posibilidad de instalar discos duros de 2,5 pulgadas e incluso unidades SSD de 2,5 pulgadas. Además, incorpora también dos ranuras M.2 de tamaño 2280 y de tipo NVMe PCI Express 3.0. De esta manera vamos a poder utilizar unidades SSD para caché SSD y también para conjunto de almacenamiento principal y de esta manera obtener el mejor rendimiento posible. Respecto a la conectividad es muy completo, ya que incorpora un puerto 2.5G multigigabit, dos puertos USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo y también disponemos de una interfaz PCI Express 3.0 X2 que nos va a permitir instalar una tarjeta adicional, ya sea para disponer de otro puerto 2.5G o 5G o también puertos USB adicionales. Una vez que conocemos las principales características, vamos a sacar este servidor NAS de la caja, que tiene un diseño muy similar a otros servidores NAS que hemos probado anteriormente del fabricante QNAP, como por ejemplo la gama TSX64 que hemos analizado anteriormente en Redstone. Lo primero que nos vamos a encontrar dentro de la caja es otra pequeña caja que incorpora todos los accesorios y posteriormente por separado encontramos también el cable de alimentación con conector SUCO y conector de 3 pines al otro lado. De esta manera, con este cable de alimentación lo que vamos a hacer es alimentar la fuente de alimentación que es externa. Debemos tenerlo en cuenta. Por supuesto, dentro de esta pequeña caja nos vamos a encontrar la propia fuente de alimentación que alimentará este servidor NAS. Esta fuente de alimentación tiene unas características que es capaz de proporcionar una tensión de corriente de 12 voltios y una intensidad de corriente de 5,41 amperios. Es decir, es capaz de proporcionar una potencia de 65 vatios para alimentar tanto los componentes internos del servidor NAS como también los discos duros y las unidades SSD que vayamos a conectar. De esta manera no tendremos ningún tipo de problema con la alimentación. Por supuesto, dentro de esta caja también nos vamos a encontrar con todo lo relacionado a la documentación, pero antes vamos a hablar del cable de red Ethernet. En este caso tenemos un cable de red Ethernet de categoría K5e con 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 2,5 GB por segundo sin ningún tipo de problema para exprimir al máximo este puerto 2.5G multigigabit que incorpora el TS262. Por supuesto, también nos vamos a encontrar una pequeña bolsa de plástico con tornillería. Estos tornillos, los tornillos plateados, son los tornillos que vamos a tener que utilizar para anclar perfectamente los discos duros de 3,5 pulgadas y los de color negro son los que utilizaremos para anclar las unidades SSD de 2,5 pulgadas a las bahías. No obstante, hay que tener en cuenta que si instalamos discos de 3,5 pulgadas no es necesario utilizar los tornillos, es de manera opcional para fijar aún más estos discos duros en las bahías. Por supuesto, nos vamos a encontrar con una pequeña guía de instalación rápida donde vamos a tener todos los contenidos que incorpora la caja y este servidor NAS. También nos va a guiar en cómo debemos desmontar este servidor NAS para instalar los discos duros o las unidades SSD de 2,5 pulgadas en la parte frontal del equipo. Como podéis ver, esta instalación de los tornillos en los discos duros de 3,5 pulgadas es completamente opcional, no es necesario. Sin embargo, sí es necesario y obligatorio si vamos a instalar unidades de 2,5 pulgadas, ya sean discos duros o unidades SSD. Por supuesto, para acceder a este espacio, a estas bahías que tenemos en la parte frontal, debemos desbloquear la tapa que es magnética que tenemos en la parte frontal. Por último, también nos va a indicar cómo debemos instalar las unidades M.2. Es recomendable instalar un pequeño disipador en el controlador de estas unidades para mantener las temperaturas a raya y de esta manera no tener una bajada de rendimiento debido al calor. Por último, QNAP nos va a incorporar en esta guía de instalación un pequeño esquema de cómo debemos conectar tanto el servidor NAS como también un ordenador para acceder a su administración. Es recomendable utilizar la aplicación QFinder Pro para localizar en la red local este servidor NAS. No obstante, si nuestro router
router le proporciona una dirección IP de manera automática, pues vamos a poder acceder a esa dirección IP para ejecutar el asistente de instalación o directamente acceder al firmware. Otra documentación que encontramos es la extensión de la garantía del fabricante QNAP. Esta extensión de garantía la tenemos disponible en diferentes idiomas, entre los que también se incluye el español. Y por supuesto, también nos vamos a encontrar con un pequeño folleto con las condiciones de la garantía limitada del producto en diferentes idiomas, entre los que también se incluye el español. Una vez que hemos visto tanto los accesorios como también la documentación incorporada en este servidor NAS QNAP TS262, vamos a ver el propio servidor NAS. Tal y como podéis ver, este equipo se encuentra perfectamente protegido tanto por un plástico protector para evitar posibles arañazos, como también la típica goma espuma que tenemos para evitar los posibles golpes. De esta manera estará protegiendo perfectamente este equipo para que nos llegue a nuestra casa sin ningún tipo de problema. El diseño de este servidor NAS es realmente elegante, está terminado en un color blanco, tal y como podéis ver, y tiene un diseño muy similar a la gama TSX64 que hemos analizado anteriormente. En la parte frontal es donde nosotros nos vamos a encontrar con las bahías que están tapadas por una tapa magnética. En la parte superior nos vamos a encontrar el modelo exacto, el TSX62, en concreto el 262 porque incorpora dos bahías, y también encontramos las principales características que os hemos explicado anteriormente, como el procesador Intel Celeron N4505, las dos ranuras M.2, un puerto PCI Express 3.0 disponible, un puerto 2.5G multi-gigabit, aunque también es capaz de sincronizar a una velocidad de 1 gigabit por segundo sin ningún problema, e incluso disponemos de un puerto HDMI 2.0 que es capaz de sacar vídeo en 4K a 60 Hz. En la parte frontal nos vamos a encontrar con el botón de encendido y apagado del equipo en la parte superior. También nos encontraremos con todos y cada uno de los LEDs de estado, el LED de estado general, el LED de estado de la LAN, de copia rápida y también el estado de los dos discos duros que tenemos en el interior de este servidor NAS. Finalmente, en la parte inferior nos encontraremos con un puerto USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo en color rojo y por supuesto el botón de copia rápida. De esta manera vamos a poder copiar un disco duro que nosotros conectemos a este puerto USB en el interior del servidor NAS. Por supuesto, en la parte frontal nos encontraremos con el logo del fabricante QNAP y para poder quitar esta tapa que es magnética debemos desbloquearlo de la parte izquierda. En esta zona de la izquierda nos encontraremos con una pequeña rejilla de ventilación y este pequeño interruptor que nos va a permitir bloquear y desbloquear esta tapa que tenemos en la parte frontal. De esta manera vamos a poder quitarla para acceder a las bahías e instalar los discos duros en su interior. Como podéis ver, para poder quitarla tenemos que tener este interruptor en la parte inferior y una vez que la hayamos quitado ya podremos acceder directamente a sus bahías. Tenemos en este modelo dos bahías, aunque existe otro modelo que es el TS462 que incorpora un total de 4 bahías para alojar discos duros. Como podéis ver, tenemos la típica bahía terminada en plástico y en los laterales nos vamos a encontrar con unos pequeños adaptadores que no va a ser necesario utilizar tornillos para anclar perfectamente los discos duros a esta bahía. Simplemente con los laterales que tenemos y retirándolos vamos a poder anclar los discos duros de 3,5 pulgadas sin necesidad de ninguna herramienta. Posteriormente os vamos a enseñar cómo quedarían instalados los discos duros de 3,5 pulgadas. En la parte derecha de este servidor NAS nos encontraremos también con una pequeña rejilla de manera vertical e incluso una pegatina que nos va a permitir instalar de manera muy fácil y rápida este servidor NAS con nuestro smartphone. Tenemos aquí la clave de la nube para darlo de alta directamente en mi QNAP Cloud y también tenemos el número de serie así como la dirección MAC. Debemos recordar que de manera predeterminada la contraseña de usuario es la dirección MAC de este equipo. En la parte trasera nos encontraremos con el puerto PCI Express 3.0, el botón de reset, un puerto USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo, los dos puertos USB 2.0, el puerto HDMI 2.0, el puerto 2.5G multi-gigabit y en la parte inferior nos encontraremos con el conector de alimentación de la fuente de alimentación externa y también con el conector Kensington. En la parte central nos vamos a encontrar con un ventilador de 70 milímetros de diámetro con el objetivo de refrigerar correctamente los componentes internos de este equipo, ya que se va a encargar de extraer el aire caliente del interior del NAS. Y también nos encontraremos con una pegatina con la dirección MAC y el número de serie de este equipo.
Finalmente, en la parte inferior nos encontraremos con las típicas 4 almohadillas antideslizantes, los 4 tacos de goma habituales, una pequeña rejilla también de ventilación y una pegatina con el modelo exacto del equipo, el TS262. Las características eléctricas de entrada, 12 voltios y 5 amperios, es decir, hasta 65 vatios de potencia para alimentar correctamente este servidor NAS. La incorporación de esta tapa magnética para tapar las bahías de los discos duros, sin lugar a dudas, es un acierto porque le va a dar un diseño mucho más elegante a este equipo y lo vamos a poder ubicar perfectamente, por ejemplo, en el salón de nuestro hogar. Una vez que habéis visto cómo es este servidor NAS, el QNAP TS262, os vamos a enseñar cómo instalar el almacenamiento, tanto de los discos duros como también de las unidades M.2 NVMe. Para hacer las pruebas de rendimiento de este servidor NAS TS262 hemos utilizado almacenamiento de Western Digital. En concreto, tenemos dos discos duros Western Digital Red Pro de 8 teras de capacidad. Las principales características de este disco duro es que incorpora interfaz SATA 3 y es capaz de proporcionarnos una velocidad de transferencia de hasta 232 MB por segundo. Tiene unas revoluciones de 7200 y es de tipo CMR con un caché de 512 megas. De esta manera vamos a poder conseguir un gran rendimiento tanto en lectura como también en escritura. Vamos a configurar un RAID 1 para protegernos frente al fallo de una de las unidades de discos duros. Respecto a las unidades M.2 NVMe que vamos a instalar en el interior de este equipo, hemos utilizado las Western Digital Red SN700 con 1 tera de capacidad. Las principales características de esta unidad es que es capaz de proporcionarnos una velocidad de lectura secuencial de hasta 3400 MB por segundo y una velocidad de escritura secuencial de hasta 3000 MB por segundo. De esta manera conseguiremos un grandísimo rendimiento tanto en lectura como en escritura y vamos a configurar también estas unidades en RAID 1. Utilizaremos un conjunto de almacenamiento principal para almacenar todos los archivos y software del propio servidor NAS y también las máquinas virtuales, todo ello en almacenamiento SSD. Para la instalación de los discos duros, la verdad es que es muy sencillo, simplemente debemos extraer las dos bahías que tenemos en el interior de este servidor NAS, pero si te vas a precipitar y quieres instalar los discos duros, debes tener en cuenta que primero deberás instalar las unidades SSD NVMe, de lo contrario no vas a poder acceder al almacenamiento. Como podéis ver, la instalación de estos discos duros es muy sencillo, simplemente debemos quitar uno de los soportes que tenemos en uno de los laterales, el que vosotros queráis, y posteriormente colocar el disco duro en la posición correcta, con la interfaz SATA 3 al fondo, con el objetivo de conectarlo posteriormente al propio servidor NAS. Una vez que ya lo hayamos hecho, pues simplemente debemos introducir esta valla en el interior, pero si vas a instalar unidades NVMe no las puedes introducir todavía, es lo último que debes hacer, debido al diseño de este servidor NAS. Como podéis ver, para instalar este segundo disco duro realizamos exactamente el mismo procedimiento. Quitamos el soporte que tenemos en uno de los laterales y posteriormente lo volvemos a poner una vez que ya tengamos el disco duro y lo guardamos en la mesa. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a instalar el almacenamiento NVMe que os hemos indicado. Para poder hacerlo, simplemente debemos quitar los dos tornillos que tenemos en esta parte trasera del servidor NAS, que tenemos más o menos en la parte central del equipo. Una vez que hayamos quitado los dos tornillos, deberemos retirar esta carcasa. Debemos primero poner la carcasa hacia nosotros, como podéis ver, y posteriormente levantarla hacia arriba. Y ya accederemos directamente a los componentes internos de este equipo. Lo primero que nos llama la atención es que aunque el fabricante QNAP indique que de manera oficial no es ampliable la memoria RAM, sí es cierto que tenemos dos ranuras para memoria RAM y el procesador admite hasta 16 GB. Así que seguramente no tengas ningún tipo de problema si quieres ampliar el almacenamiento de memoria RAM. Las unidades M.2 NVMe la tenemos una en la parte inferior y otra en la parte derecha. Como podéis ver, la instalación también es sin ningún tipo de tornillería, simplemente debemos anclar perfectamente estas unidades M.2 NVMe y a continuación hacer presión hasta que suene un clic en este pequeño adaptador sin necesidad de utilizar ningún tipo de tornillo para la sujeción de estas unidades. Como podéis ver, también la instalación de la segunda unidad se realiza de manera exactamente igual. Una vez que ya hayamos instalado las dos unidades, que en nuestro caso no hemos utilizado ningún tipo de disipador, aunque sí os recomendamos utilizarlo, ya que de esta manera no vamos a tener ningún tipo de bajón de velocidad debido al calor. Una vez instalado, simplemente debemos instalar
las unidades de los discos duros. Vamos a poder instalar estas unidades de discos duros con la carcasa quitada o bien con la carcasa puesta. Una vez que ya hayamos instalado todo el almacenamiento, tanto de los discos duros como también de las unidades M.2 NVMe en el interior del NAS, tendremos que nuevamente colocar la carcasa perfectamente para dejar el servidor NAS tal y como estaba. Hay que tener en cuenta que no puede quedar ningún espacio en la parte superior, tal y como podéis ver. Debemos acoplarlo perfectamente y una vez que lo hayamos acoplado perfectamente, tendremos que instalar los tornillos en la parte trasera. Debemos recordar que tenemos dos tornillos que debemos atornillar nuevamente para dejar la carcasa perfectamente instalada. Una vez que lo hayamos hecho, pues ya tendremos el servidor NAS perfectamente instalado con los discos duros y podremos conectarlo a la alimentación y también a través de la red local para empezar con su configuración. Tampoco debemos olvidar poner la tapa magnética que tenemos en la parte frontal y ya de paso bloquear esta tapa magnética para que no la retiremos sin querer. Hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os hemos enseñado en detalle y os hemos explicado todas las características técnicas del QNAP TS262. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este equipo donde vais a poder ver las pruebas de rendimiento reales tanto con los discos duros en configuración RAID 1 como también de las unidades SSD NVMe en configuración RAID 1 y utilizando diferentes protocolos como por ejemplo Samba, FTP, FTPS y también SFTP. También os contaremos nuestra experiencia utilizando Virtualization Station, virtualizando diferentes sistemas operativos como por ejemplo Debian y Home Assistant, así como configurando diferentes Dockers usando para ello Container Station. Además, comprobaremos el rendimiento que es capaz de proporcionarnos Complex Media Server. Os esperamos.